Continuamos con la segunda parte de nuestra videoconferencia en esta hora y vamos a continuar con el tema que veníamos desarrollando en el bloque anterior. Y en este caso vamos a compartir la pantalla nuevamente y habíamos quedado en el último tipo de oración adjetival o de relativo que va acompañada con un infinitivo. Decíamos, no hay nada que comer en el refrigerador. Este es el pronombre relativo que, y aquí está el infinitivo. No hay nada que comer en el refrigerador. Entonces, viene a ser como una especie de complemento de idea, de en este caso de la palabra nada. Si yo digo no hay nada, ustedes se preguntarían, ¿nada de qué, Jorge? Bueno, como dice la canción, nadita de nada. No, diría, no hay nada que comer en el refrigerador. Bien, entonces, esto es todo de las oraciones adjetivales y de relativo. ¿Qué les parece? Es muy sencillo, comparado con las sustantivales que tienen muchas formas de construirse. Estas solamente se construyen con los pronombres relativos, por eso se llaman adjetivas o de relativo. Ellas van a funcionar como un adjetivo que van a describir, van a calificar, van a restringir a un sustantivo dentro de la oración. Y en este caso, lo que quizás sea más complejo son las oraciones adjetivas con función apositiva, es decir, descriptiva o explicativa. En este caso, siempre tiene que haber una coma que haga pausa y otra coma que se coloca al final de esa nueva oración que está en posición apositiva, introducida por un pronombre relativo, en este caso el que va entre coma y coma. Y cuando usted habla, usted no se da cuenta, pero usted hace una pausa natural. Bueno, esa pausa la representamos en la escritura con una coma. Entonces va entre coma y coma. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo acá de oraciones sustantivas, subordinadas sustantivas, y oraciones subordinadas adjetivas, para que vean cuán provechoso es todo esto. Aquí tenemos un famoso texto, y es el texto de la Gran Comisión, de acuerdo a Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Comienza Jesús en el verso 18 diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahora no nos hemos encontrado con ninguna oración subordinada sustantival, ni con ninguna oración subordinada adjetival. Ahora viene aquí otro gerundio. Primer gerundio, bautizándolos. Segundo gerundio, enseñándoles. Y aquí viene el primer pronombre relativo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Este primer que nos encontramos acá está construyendo una oración sustantiva que viene a ser complemento directo de este gerundio, enseñándoles. ¿Qué enseñándoles? Permítanme la pregunta, ¿qué enseñándoles? Ah, muy bien, que guarden
todas las cosas. Entonces, este primer que me va a introducir una oración sustantival que funciona como complemento directo del gerundio enseñándoles. Ahora, enseñándole todas las cosas y luego viene un segundo pronombre relativo, que este pronombre relativo sí me está construyendo una oración adjetiva, una oración subordinada adjetiva. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente. Jesús, quien está diciendo este mini discurso instruccional, dice, ustedes van a ser discípulos siguiendo el siguiente procedimiento, muy sencillo. Número 1, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Proceso número 2, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero en una sana exégesis, aquí es donde nos ayudan estas oraciones de relativo, conocidas también oraciones subordinadas adjetivales, porque nos van a restringir. ¿Cuáles cosas? ¿Vamos a enseñarle a los discípulos cualquier cosa? La respuesta es no, porque si Jesús, quien está dando estas instrucciones de cómo hacer discípulos, nos dice que le enseñemos que guarden todas las cosas, si él no hubiese utilizado un pronombre relativo, bueno, ahí sí es verdad que que le podíamos enseñar a los discípulos lo que a nosotros nos dé la gana. Y les enseñamos teología de la prosperidad, y les enseñamos teología de la liberación, y les enseñamos teología chavista, que los pobres son, que los ricos, perdón, son una maldición, porque Jesús dijo que más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y bueno, esto era parte de la teología chavista que él impuso y que muchos cristianos se lo creyeron cuando él dijo, yo condeno a los ricos. Y bueno, con relojes Rolex en la mano, ¿no? Ahora, pero gracias a Dios que Jesús no dejó esto al criterio de Enlace TV, sino que él colocó un pronombre relativo que me introduce una oración subordinada adjetiva, que me restringe al sustantivo cosas. Entonces, yo le pregunto al texto, ¿qué cosas voy a enseñarle a los discípulos en su proceso que guarden? Bueno, el texto me dice las cosas que os he mandado. Quiere decir que no son cualquier cosa. Quiere decir que no lo voy a poner a ver Enlace TV para discipularlo, sino que hay una restricción. ¿Cuál es la restricción? Las cosas que os he mandado. Entonces, en una sana hermenéutica, sabemos que necesitamos buscar en el libro de Mateo cuáles son las cosas que Jesús ha mandado. ¿Por qué? Porque los escritores bíblicos inspirados por Dios escriben de forma coherente. No va a colocar Mateo esta última perícopa en su evangelio, donde dice las cosas que os he mandado, si antes no ha registrado esas cosas que Jesús nos ha mandado que guardemos. Entonces, necesariamente, en una sana hermenéutica, yo necesito conseguir la respuesta de qué cosas mandó Jesús que guardaran, y no lo voy a buscar en Marcos, no lo voy a buscar en Lucas,
no lo voy a buscar en Juan, porque no puedo leer los evangelios de forma horizontal. Tengo que leer los evangelios en forma vertical. Si voy a hacer una lectura horizontal de los evangelios, no es con fines completivos, es decir, de completar ideas o de entender ideas que un autor del evangelio ha dicho a la luz de otro. No, eso es un error hermenéutico. Yo voy a leer los evangelios de forma horizontal para comparar un autor con otro desde la perspectiva de la línea editorial de cada autor. No puedo, y es un error muy común hacer un cruce de evangelistas. Es un grave error hermenéutico porque cada autor tiene una línea editorial inspirada por Dios. Entonces, si yo hago una lectura horizontal es para comparar perspectivas desde lo que conocemos con el nombre de la línea editorial para que el autor, para que podamos ver cómo el autor ve un momento o una escena en la vida de Jesús. Entonces, nos olvidamos ahorita de la lectura horizontal y nos vamos a la lectura vertical de Mateo. Y cuando hago la lectura vertical de Mateo, lo hago con una capacidad de enfoque en ver cuáles fueron las cosas que Jesús mandó. Entonces me doy cuenta que Mateo registra 5 discursos extraordinarios de Jesús que concentran las cosas que os he mandado. ¿Cuáles son esos 5 discursos? Lo sabemos. El primero, el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7 de Mateo. El segundo discurso, la misión del discípulo, Mateo capítulo número 10, todo el capítulo. Luego, el tercer discurso, el discurso de la naturaleza del reino de Dios, capítulo número 13 del Evangelio de Mateo. El cuarto discurso, las relaciones fraternales sanas y la oración, capítulo 18. Y el quinto y último discurso es el establecimiento del reino de Dios en la tierra en el contexto de la segunda venida de Jesús, Mateo 24 y Mateo 25. Cuando hago este ejercicio hermenéutico y exegético, entonces me doy cuenta que es restrictivo y que tengo 5 discursos que son fundamentales que un discípulo del reino maneje para tener el perfil del discípulo que Jesús anhela que nosotros tengamos. Después que le enseñemos estos 5 discursos a los discípulos en su proceso de formación, bueno, allí sí, póngalo a ver Enlace TV que no lo van a engañar. Mire, por este puño de cruces se lo garantizo, no lo van a engañar. Porque estos discursos de Jesús establecen el perfil fundamental transformativo de un discípulo de Jesucristo. A partir de allí, usted va a poder hacer una serie de contenidos programáticos para continuar formando en la palabra un discípulo basado en el libro de los Hechos, basado en las epístolas y basado en el libro de Apocalipsis. Entonces, pero necesitamos un punto de partida. Necesitamos, para formar a nuestros discípulos, seguir la instrucción de Jesús. ¿Cuál es la instrucción de Jesús para ser discípulos? Muy sencillo. Bautízalo primero. Bautízalo primero. No, pero es que primero tenemos que darle la clase de catecúmenos. Bueno, ese es un problema que tenemos que resolver, pero Jesús dijo, bautízalo primero.
Y luego, enséñale. Pero si quieres tener un discípulo transformado que a su vez se convierta en un discípulo transformativo, enséñale que guarde todas las cosas que yo os he mandado. Entonces me voy a estos contenidos programáticos de los 5 discursos de Jesús que registró Mateo, y allí voy a tener fácil, por lo menos 3 años de formación discipular sólida de discípulos y que van a experimentar transformación y van a ser discípulos transformativos. ¿Qué es un discípulo transformativo? Un discípulo que genera transformación en su entorno. En otras palabras, vamos a lograr desarrollar discípulos autónomos con autogestión de la fe. Entonces, bueno, fíjate, todas estas cosas las podemos sacar simple y llanamente por 2 pronombres relativos, enseñándoles que guarden todas las cosas, y un segundo pronombre relativo, que os he mandado. No son cualquier cosa, son las cosas que os he mandado. Bien, ahora vamos a meternos en una visión panorámica de todos los conectores, o por lo menos la mayoría de los conectores subordinantes que tú y yo necesitamos conocer para construir oraciones subordinadas, sustantivas, adjetivas y también adverbiales, que ya las vamos a ver después de este consolidado que les voy a mostrar de los conectores subordinantes. La mayoría de estos conectores subordinantes ya los hemos visto, incluyendo conjunciones subordinantes hace 2 semanas atrás. Pero fíjense, en un consolidado que yo les recomiendo que usted, si puede, imprima esto y téngalo así como una estampita de la caridad con una velita encendida dentro de su Biblia, porque esto es fundamental, muchachos, fundamental para poder hacer exégesis de textos de argumentación. Entonces, todos estos conectores, pónganle mucha atención. Como les dije, ya hemos visto la mayoría, pero yo se lo estoy colocando de forma consolidada, y luego vamos a ver entonces el tercer tipo de oración subordinada, que son las adverbiales, que son las más variadas de todas. Muy bien. Por ejemplo, dentro de los conectores subordinantes tenemos los pronombres relativos, que ya los hemos dicho: quién, quiénes, quiénes, cuál, cuáles, cuya, cuyas, cuyo, cuyas. Bien. Los adverbios como, cuándo, dónde. Si no están acentuados, oiga bien, si no están acentuados van a formar oraciones subordinadas adverbiales. Pero si están acentuados, como lo vimos al principio en el bloque anterior, van a construir oraciones subordinadas interrogativas sustantivales. Oraciones subordinadas interrogativas sustantivales. También, y ya vimos las preposiciones y vimos lo útil que son las preposiciones excepto la A van a funcionar como conectores subordinantes y nos van a construir frases preposicionales de carácter adverbial. Ya esto lo vimos hace un par de semanas atrás también. Y también vimos que cuando las preposiciones están acompañadas por pronombres relativos, cualquiera de estos, pasan a ser oraciones de carácter adjetival. Oraciones no. Hay que corregir esto aquí. Hacer frases, disculpen, frases de carácter adjetival. Voy a corregir esto y lo voy a colocar de nuevo en el aula virtual, porque no son oraciones, son frases de tipo adjetival. Muy bien. Ahora, otros conectores son conjunciones que ya vimos. Aquí tenemos algunas de estas conjunciones, porque ya que, puesto que nos van a ayudar a construir oraciones adverbiales causales. Ya eso lo vimos
también. Aunque a pesar de, nos van a ayudar a construir oraciones subordinadas adverbiales concesivas. La conjunción condicional sí nos van a ayudar a construir oraciones condicionales. Recuerden, la parte subordinada es la que es introducida por la conjunción condicional sí y se llama prótasis. Y luego la parte principal, que es donde está el verbo principal, se llama apódosis. También tenemos, esto es una preposición, pero con la conjunción propiamente es para qué, la vamos a ver más adelante, pero en este caso, para más infinitivo, nos va a indicar propósito. Propósito. Luego, mira, tenemos lo que nosotros vamos a manejar con el nombre de conectores, pseudoconectores subordinantes. Pónganme atención todos, porque voy a explicar esto como si fuésemos niños de 5 años. Fíjense lo siguiente. Los gerundios, los infinitivos y el participio pasado no son conectores. Óigame bien, no son conectores. Pero ellos nos van a introducir oraciones subordinadas adverbiales en la mayoría de los casos. Vimos que los infinitivos ar, er, ir nos van a ayudar a construir oraciones sustantivas que van a funcionar como sujeto, como complemento directo, como predicado nominal, como complemento de una preposición. Pero también van a construir oraciones de tipo adverbial, los infinitivos, sobre todo si están acompañados de la preposición para o si están acompañados del artículo contracto al más infinitivo. Ya lo vamos a ver con más calmita eso, ¿no? Pero como ellos van a introducir oraciones subordinadas, en la mayoría de los casos adverbiales, en otras sustantivales y en otras adjetivales, entonces, para meterlos dentro de este paquete de conectores subordinantes, porque abundan gerundios, infinitivos y participios pasados, abundan, pero abundan en el texto argumentativo, hermanos. Abundan. Por eso lo estoy metiendo aquí, y esto es una clasificación de Jorge Eliezer Navarrete. Esto no lo va a encontrar en ninguna literatura. Es simplemente para fines didácticos nuestros, para tener un consolidado de conectores. Bueno, yo tomé la decisión arbitraria de mi parte de llamarlos pseudo conectores subordinantes. Y explico de nuevo la razón. Con los gerundios, infinitivos y participios pasados, vamos a construir oraciones subordinadas de tipo adverbial principalmente, de tipo sustantival y adjetival. Por eso lo estoy incluyendo en este paquete. Ahora, en las 2 semanas que vienen, nos vamos a dedicar exclusivamente a entender cómo funcionan los gerundios, los infinitivos y los participios pasados. Vamos a tener un intensivo de la sintaxis de esto, porque la riqueza exegética, hermanos, que hay en estos 3 derivados verbales o formas no personales del verbo es inmensa, simplemente inmensa. Por lo tanto, necesitamos meterle la lupa a esto de manera muy concienzuda. ¿Muy bien? Perdón. Ahora, dentro de los conectores subordinantes, vamos a encontrar algunas fórmulas. Por ejemplo, ¿para qué? Que esta es una conjunción en griego
es la conjunción gina e indica propósito. Pero tenemos también algunas locuciones finales. Recuerden que las conjunciones de propósito también se le conocen como conjunciones finales. Pero vamos a tener lo que hace 2 semanas denominamos locuciones finales. ¿Cuáles son esas locuciones finales? Con el propósito de, a fin de, con la finalidad de. Son locuciones que igual nos van a indicar propósito. ¿Ok? Yo las coloco bajo la nomenclatura de algunas fórmulas. De modo que es una conjunción de tipo consecutiva que nos van a introducir alguna conclusión dentro de una oración eh, subordinada, de una oración compuesta subordinada o una oración compleja también. De tal manera que con el resultado de ese tipo de oraciones la vamos a llamar consecutivas. Luego tenemos este conector que es lo que le mencionaba anteriormente, el artículo contracto al más el infinitivo, me va a dar una relación de oración subordinada de tiempo. Y la preposición de más el infinitivo me va a dar una relación de oración subordinada condicional con respecto al verbo principal de la oración. Aquí tenemos esta especie de consolidados, amigos míos, de lo que conocemos como conectores subordinantes. Insisto, si ustedes pueden imprimir esto y tenerlo dentro de sus Biblias, les va a resultar, pero de gran utilidad en el estudio del texto bíblico. Ahora, sobre la base de esto, ya vimos cómo se construyen las oraciones subordinadas sustantivales y cómo se construyen las oraciones subordinadas adjetivales. Sobre esta misma base, tomando algunos de estos conectores y los pseudoconectores, vamos entonces a ver los diferentes tipos de oración subordinada que ya no van a ser tan complicadas de aprenderlas porque las hemos venido trabajando con las conjunciones subordinantes que vimos hace 2 semanas. Por ejemplo, tenemos oraciones subordinadas adverbiales de tipo temporal. Establecen una relación temporal con relación a la oración principal. Cuando hace calor, vamos a la playa. La parte principal de la oración o la oración principal es vamos a la playa. Pero tengo un conector subordinante que es un adverbio de tiempo que me construye la oración subordinada temporal. Cuando hace calor, vamos a la playa. Entonces, este es un tipo de oración temporal. También puedo construir con otras palabras y conjunciones oraciones de tiempo. Mientras explico la clase, los alumnos toman nota. Mientras explico la clase, los alumnos toman nota. Bueno, espero que lo estén haciendo. Hay cosas que digo que no están aquí en la presentación. Espero eso, ¿no? Ahora, mientras explico la clase, esa es la oración subordinada temporal. Los alumnos toman notas, es la parte principal de la oración. También tenemos oraciones subordinadas de lugar o locativas. Va al pueblo donde nació su abuelo. Aquí estoy utilizando un adverbio
de tiempo, de lugar, perdón. Noten que no está acentuado. Si estuviese acentuado, ya no sería una oración adverbial de lugar o locativa. Entonces, el adverbio de lugar me introduce una oración de lugar o locativa donde nació su abuelo. Sería la oración subordinada. La oración principal va al pueblo. Pero donde nació su abuelo, entonces me establece una relación locativa. También tenemos oraciones modales. Ellos trabajan como les conviene. El adverbio de manera, como, me introduce una oración subordinada adverbial de forma o de manera o de modo, como les conviene. Sería la oración subordinada. Pero la oración principal es ellos trabajan. Tenemos oraciones subordinadas adverbiales de causa. No vino al trabajo porque estaba enfermo. Aquí encontramos la conjunción causal porque. Recuerden que en el griego existen dos conjunciones que traducen porque al castellano. Una es hoti, que es este porque con P minúscula y a mitad de una oración o de un versículo. Y tenemos la palabra gar, que introduce una conjunción, una oración causal, pero coordinada, que está al mismo nivel de lo que se ha venido diciendo anteriormente en el contexto. Entonces, aquí tenemos una oración causal, no vino al trabajo porque, entonces la conjunción porque, que sería hoti en griego, estaba enfermo. Esto es la oración subordinada adverbial causal, porque estaba enfermo. Y la oración principal es no vino al trabajo. También tenemos oraciones subordinadas adverbiales finales o de propósito. Ejemplo, estudiamos ahora para que podamos salir esta noche. Estudiamos ahora y entonces, ¿para qué? Esta conjunción o fórmula en el castellano, en el griego es la conjunción gina, y se traduce para qué al castellano, introduce una oración de propósito o una oración final para que podamos salir esta noche. Vendría siendo la oración subordinada y estudiamos ahora, vendría a ser la oración principal. Bien, ahora tenemos oraciones subordinadas adverbiales de tipo condicional, que ya hemos visto, la conjunción condicional sí. Si no tenemos un examen mañana, vamos al cine esta noche. Si no tenemos un examen mañana, es la parte subordinada que se llama prótasis. Recuerden esto, prótasis. Y luego, vamos al cine esta noche, sería la parte principal que se llama apódosis. ¿Bien? Por otro lado, tenemos las concesivas y todo esto lo hemos visto. Voy un poco rápido porque ya hemos visto conjunciones que nos ayudan a construir estas oraciones subordinadas adverbiales. Tenemos las concesivas que se construyen con la conjunción aunque, a pesar de. Juan trabajó hoy, aunque no se sentía bien. Desde aunque hasta bien es la oración subordinada concesiva. Y la oración principal es Juan trabajó hoy. Tenemos las comparativas que también vimos, las conjunciones comparativas, tienen que ver con igualdad, con desigualdad, superioridad e inferioridad. Por ejemplo, Juan hace más en un día que esos hacen en una semana.
habla de la productividad, es una comparación de superioridad, en este caso, por este eh, adjetivo comparativo, más. Juan hace más en un día que otros hacen en una semana. Muy bien. Y tenemos también las consecutivas o de resultado. Ejemplo, mi tío escribe de manera que nadie puede leer sus cartas. De manera que nadie puede leer sus cartas es la oración subordinada consecutiva o de resultado. Y mi tío escribe es la oración principal. Muy bien. Ahora, estas son básicamente las oraciones subordinadas adverbiales. Las tenemos de tiempo, de lugar, de modo, de causa, de propósito, condicional, concesiva, comparativas, consecutivas o de resultado. Ahora, esto tenemos que practicarlo. A esto se suman los pseudoconectores y vamos a ver ahorita mismo ejemplos de estos pseudoconectores y de todas estas conjunciones y de los pronombres relativos que nos ayudan a construir oraciones subordinadas. Tengo una serie de ejercicios que vamos a realizar ahora, ejercicios asistidos, porque los voy a ayudar en esto, porque sé que esta parte no es exactamente lo más fácil, es lo que representa un poco de mayor complejidad, pero lo vamos a aprender, se los garantizo. Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ya pronto se nos va a acabar el tiempo, entonces nos conectamos en el link del último bloque de esta noche. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos que los he tomado de la carta a los Efesios. A partir de la próxima semana nos vamos a hacer muy amigos de la carta a los Efesios.